Si no, no se va a ver. Bueno, como verán, todo el sistema endocrino, inclusive aquí no hay algunas cositas que faltan, creería que está prácticamente todo, pero fíjense ustedes que dentro de lo que es el sistema endocrino tenemos un montón de órganos de la economía, desde, digamos, órganos que están dentro del sistema nervioso central, órganos en el tórax, en el abdomen, en el retroperitoneo, y que son los que comandan todas nuestras actividades metabólicas. Quiero ver si tengo el... Perdón. Todas nuestras actividades metabólicas. Bien. No encontraba el puntero. Hay otra chica que está esperando, ahí ya la metí. Y que fíjense ustedes que dentro del sistema nervioso central tenemos la glándula pineal con la producción de melatonina, una sustancia muy importante, digamos, en la inducción del sueño, el hipotálamo con la producción de ADH y oxitocina y otros factores que regulan las hormonas, y la hipófisis, que es un poco la madre del sistema endocrino por la, digamos, la cantidad de órganos y de sustancias que produce, y relacionadas con la liberación de otras sustancias a distancia, ¿sí? La tiroides, ¿sí?, con su ubicación por delante de los anillos traqueales, con sus dos lóbulos, el istmo, con la producción de T3, T4 y calcitonina. Las paratiroides, que están por detrás, en número de 6 a 9, pequeñas, que tienen una participación muy importante en la producción de paratormona, que regula básicamente la función del calcio, la vitamina D y el release de calcio dentro del hueso, la producción de algunas hormonas a nivel del músculo cardíaco, ¿no es cierto?, el péptido natriurético auricular, y que está relacionado con él también con el péptido natriurético cerebral, las suprarrenales, ¿sí?, con su producción de hormonas vasoactivas, epinefrina y norepinefrina, la corteza de las suprarrenales, donde se produce el cortisol, la corticosterona, la aldosterona y los andrógenos, la leptina a nivel digestivo. Es decir, hay un montón de sustancias que son producidas en toda la economía, de las cuales vamos a elegir algunas para describir ahora en esta charla. Uno de los pequeños órganos dentro del sistema nervioso central y que tiene una participación sumamente importante dentro de lo que es la función endocrina, sistémica, es la unión entre el hipotálamo y la hipófisis. Fíjense ustedes que este dibujo es bastante ejemplificador de la función, ¿no es cierto?, el hipotálamo, cómo se une a través de un infundíbulo a la hipófisis, y esta a través de su vasculatura es que produce hormonas y las libera al torrente sanguíneo, ¿sí? La hipófisis hay que tener en cuenta que está dividida a su vez en una adenohipófisis y en una neurohipófisis, con la consecuente subdivisión en la producción de sus hormonas. Una digamos, de la producción de hormonas de la adenohipófisis tenemos la FSH, la LH, las hormonas de crecimiento, la prolactina, la ACTH, hormona fundamental en la producción de corticoides, y como liberadora, en realidad no productora, sino liberadora de otras sustancias que provienen desde el hipotálamo, es lo que se conoce como la pituitaria posterior o neurohipófisis, ¿sí?, y que tiene actividad muy importante a nivel renal, donde hay estímulo para la limitación o la eliminación de líquidos a través de la hormona antidiurética, la vamos a llamar a partir de ahora ADH,
¿sí? La oxitocina en la producción de leche, no en la producción, perdón, sino en la liberación de leche, y en la estimulación miometral producida por la oxitocina a nivel del útero, ¿sí? Es decir, esto sería una síntesis un poco de la producción hormonal a nivel hipofisario. Vamos a hablar un poquito de la hipófisis posterior. Recuerden ustedes que la liberación por estímulos neuroendocrinos de las hormonas antidiuréticas y oxitocina se produce a través de exocitosis. Es decir, en el caso de la hormona antidiurética, la estimulación a través de osmoreceptores y por cambios, ya sea hemodinámicos, en la osmolaridad, o como mecanismo primario de la sed, se produce la liberación de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética actúa a nivel de los túbulos renales, impidiendo, como la misma palabra lo dice, la salida masiva de líquido ante los estímulos que se producen a nivel neuroendocrino y que estimulan su producción. Entonces sería una hormona retenedora de líquido, ¿sí? La oxitocina tiene otros efectos, tiene efecto más bien a nivel del músculo uterino, ¿sí? Estimulador del músculo del útero, y al mismo tiempo del músculo también a nivel de las glándulas mamarias y la eliminación de la leche, ¿sí? Bueno, para hablar un poquito de una de las más importantes de la hipófisis posterior, la hormona antidiurética, un poco lo que les decía, los estímulos que van a generar un aumento de la producción. Uno de los mecanismos más importantes es la sed, ¿sí? Como mecanismo relacionado a osmolaridad alterada, disminuida, la sed va a ser uno de los estímulos más importantes para la producción de hormona antidiurética. Y obviamente que eso va a tener su acción a nivel de los túbulos renales, donde va a haber reabsorción predominante de agua y eliminación de potasio e hidrógeno, ¿sí? Con la intención de ¿qué? De corregir, ¿no es cierto?, la hipovolemia, que puede ser la que está dando la sintomatología, en este caso la sed. Los otros mecanismos por los cuales se produce la hormona antidiurética son aquellos que tienen que ver con la osmolaridad, es decir, un descenso brusco de la osmolaridad, con descenso del sodio, por ejemplo, en sangre, sería un estímulo también importante para la elevación de la producción de la hormona antidiurética. Hay de las dos alteraciones que se producen a nivel de la producción de hormona antidiurética, y que van a llevar a dos patologías, ¿sí? Que no son diferentes, pero sí tienen mecanismos distintos. Cuando hablamos de alteraciones de la producción de hormona antidiurética, tenemos que hablar de poliuria, y en este caso de diabetes insípida. En la situación particular de la diabetes insípida, donde hay una producción disminuida, alterada de la hormona antidiurética, o sus efectos a nivel receptores están disminuidos, lo que vamos a tener es una poliuria muy importante. En general, las causas más comunes que uno ve habitualmente tienen que ver con traumatismo de cráneo, tienen que ver con enfermedades del sistema nervioso central, ya sea inclusive hipertensión endocraniana, infecciones, o estimulación directa a través de una cirugía cercana a la hipófisis o una cirugía de resección hipofisaria por un tumor, por ejemplo. En algunas otras situaciones, algunas patologías a nivel pulmonar también, por ejemplo la neumonía, también puede generar alteraciones en la liberación de hormona antidiurética y generar poliuria y con ello diabetes insípida. En la diabetes insípida vamos a tener dos formas, ¿sí? Dos formas de diabetes insípida. Una que está relacionada directamente con la disminución de la producción a nivel del sistema nervioso central. Entonces hay una liberación disminuida de ADH desde el hipotálamo a la neurohipófisis, y la excreción a partir de la neurohipófisis va a estar disminuida.
como consecuencia de ella vamos a tener grandes volúmenes de líquido en la orina, con unas densidades urinarias muy bajas y osmolaridades muy altas en plasma. La otra posibilidad patológica es que los receptores a nivel renal, que son los que nos, digamos, recepcionan la ADH y la hacen trabajar permitiendo la reabsorción de líquido, no estén funcionando adecuadamente, que pueden ser las alteraciones receptor o posreceptor. En general es una patología que está ligada al cromosoma X, es muy poco frecuente, pero es la otra posibilidad, digamos, que tenemos como causa de diabetes insípida, ¿sí? Es decir, una que es dependiente de una disminución brusca de la producción de ADH, y la otra, aunque haya una producción adecuada, que a nivel de los receptores, a nivel renal, no esté funcionando adecuadamente, ¿sí? Bueno, la oxitocina, ya habíamos hablado algo de ella, tiene su función fundamental a nivel de la estimulación de la excreción de la leche y a nivel de la contractilidad uterina, ¿sí? No hay muchas otras funciones, por lo menos que sean conocidas. Esto es un poco la explicación de lo que les decía recién. La diabetes insípida central, ¿sí? Hay un déficit en la secreción de ADH, es decir, no hay producción a nivel hipotalámico y la excreción está disminuida. Las causas generalmente, las primarias son muy poco frecuentes, genéticas o idiopáticas, pero las secundarias tienen que ver con tumores, traumas quirúrgicos, infecciones, lesiones vasculares, el alcohol, etc. Y eso genera, lo que les había dicho, poliuria y polidipsia, por disminución de la ADH, y eso obviamente genera toda la sintomatología que tiene que ver con hipovolemia, con pérdida muy importante de volumen a nivel sistémico, y como consecuencia de ello aumento de la osmolaridad en plasma, donde vamos a tener como consecuencia retención de sales e hipernatremia, fundamentalmente. Y en segunda instancia, la diabetes de origen insípida, de origen nefrogénica, donde la pérdida de agua se produce de la misma forma, hay polidipsia y deshidratación, pero ya el mecanismo tiene que ver con una alteración a nivel renal, ¿sí? Vamos ahora a la de hipófisis anterior, donde vamos a tener alteraciones en las hormonas de crecimiento, la adenocorticotrofina, la tiroestimulante, la folícula y la luteoestimulante, la melanocitoestimulante y la prolactina. Todas con funciones diferentes. La hormona de crecimiento, ustedes saben que digamos, más allá de la calcificación de las suturas epifisarias, digamos, lo que vamos a tener es acromegalia cuando hay un aumento excesivo de la hormona de crecimiento, y enanismo cuando tenemos obviamente una disminución o un déficit, ¿sí? Ahora, si eso se produce antes del sello o del cierre epifisario del cartílago, lo que vamos a tener es gigantismo, hipogonadismo, digamos, otras alteraciones que son diferentes a la forma de presentación. En el gigantismo se va a presentar más en personas jóvenes. En cambio, la acromegalia es una patología de presentación más tardía, porque ya hay cierre epifisario y generalmente está relacionado con macroadenomas hipofisarios, productores de hormona de crecimiento. Bueno, me adelanto mucho a lo que... Bueno, esto es un poco lo que les había explicado, la circulación circadiana de la hormona de crecimiento, que actúa en realidad a través del factor de crecimiento tipo insulina, donde le da participación a otras sustancias como las somatomedinas, y que es inhibida por la somatostatina. Es decir, para que yo tenga una excesiva producción de hormona de crecimiento o de hormona estimuladora de hormona de crecimiento, también tengo que tener consecuentemente un déficit en la producción de somatostatina. Si eso genera un desbalance en las dos hormonas, y eso hace que tengamos dificultades
en el crecimiento con excesiva producción o aumento tanto del músculo como del hueso en algunas zonas, fundamentalmente las zonas acrales, y eso genera, ¿no es cierto?, lo que conocemos como acromegalia, que ahora vamos a ver, tengo algunas fotos para mostrar. Fíjense que el exceso de hormona de crecimiento genera, cuando ya hay cierre, cuando ya hay un cierre del cartílago epifisario, vamos a tener acromegalia, y cuando se produce previo al cierre, vamos a tener gigantismo. Y la diferencia acá va a estar en que esto se produce en edades más adultas y esto en edades menores, ¿sí? Y después, obviamente, los defectos de la hormona de crecimiento, vamos a tener el enanismo. Fíjense cómo va cambiando, modificándose la fase del mismo paciente y el crecimiento, fundamentalmente en las zonas sacras, de las uñas, de los dedos, aun cuando el paciente refiera, en realidad, una debilidad generalizada, porque en realidad aumenta el músculo, pero no aumenta la capacidad para poder manejarlo. Entonces el paciente tiene debilidad generalizada, ¿sí? Y además puede desarrollar otras patologías. Recuerden que todas estas hormonas tienen un aumento en el metabolismo, generan un aumento en el metabolismo, produciendo gluconeogénesis y glucogenólisis, y eso va a generar aumento de los lípidos, aumento de la glucemia en sangre, produciendo diabetes inclusive, ¿no? Bueno, otra de las hormonas que habíamos visto que está afectada también es la ACTH. La hormona secretora digamos, de corticotropina, que digamos, se origina en el hipotálamo y de allí estimula la producción hipofisaria de ACTH, sería el mecanismo fisiológico. La ACTH tiene, obviamente, posterior a eso, su estímulo a través de la glándula suprarrenal para la producción fundamentalmente de cortisol, aldosterona y dopamina, norepinefrina y epinefrina. Que sería el camino desde el hipotálamo, ¿sí?, con la producción de CRH, de ACTH en la hipófisis, y después el estímulo a través, digamos, de la glándula suprarrenal de los corticosteroides. Ahora, cuando ese mecanismo primario no se produce, fisiológico, no se produce, vamos a tener consecuencias importantes en cuanto a la producción de corticosteroides, ¿sí? En el caso de la insuficiencia adrenal primaria, donde por más que, digamos, yo tenga una producción adecuada de CRH, de ACTH, y mi glándula suprarrenal no responda, obviamente que lo más importante que voy a tener aquí es la disminución de la producción de cortisol, ¿sí? La disminución del cortisol y los mineralocorticoides. En las insuficiencias adrenal secundaria, es decir, donde el problema está en la glándula hipofisaria, la productora de ACTH, y la productora de ACTH, no voy a tener producción de ninguna de las otras sustancias porque no tengo, digamos, la hormona estimulante, ¿sí? La hormona estimulante. Entonces voy a tener toda la disminución derivada de la producción de hormonas a nivel suprarrenal. Y en el mecanismo terciario, que es el hipotalámico, no voy a tener producción directamente de ACTH, es decir, mucho menos, no tengo producción de CRH, no tengo, por consecuencia, tampoco producción de ACTH y menos aún de corticosteroides y mineralocorticoides. Desde el mecanismo primario al secundario y al terciario, los resultados en la producción, obviamente, van a ser similares. Ahora, las características clínicas que va a presentar el paciente van a ser diferentes y tenemos que hacer diagnósticos diferenciales justamente en ese sentido. En la parte baja de la diapositiva, acá en el primer slide, digamos, las causas más frecuentes de insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, de la glándula suprarrenal, es autoinmune, ¿sí? La causa más frecuente, aproximadamente un 70%.
¿Existen causas secundarias? Sí, también existen otras causas secundarias. Fundamentalmente están las que están relacionadas con algunas patologías infecciosas, como por ejemplo la tuberculosis. Ahora, en algunos casos, nosotros, si bien la causa más importante es la autoinmune, podemos tener, como les había dicho, causas infecciosas o causas vasculares también, ¿sí? En algunos casos compresiones tumorales o la presencia de algunas alteraciones que tienen que ver con patologías no relacionadas directamente con la glándula, pero que tienen su impronta o pueden tener su impronta a nivel de la glándula suprarrenal, como la amiloidosis, la sarcoidosis y las patologías metastásicas fundamentalmente, ¿sí? Las metástasis, es decir, las lesiones secundarias a nivel de la glándula suprarrenal son bastante frecuentes y están relacionadas con fundamentalmente el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, y en algunas circunstancias los órganos que están directamente relacionados, en este caso el riñón también. El tumor renal también puede invadir la glándula y producir insuficiencia suprarrenal, obviamente en este caso secundaria a la patología tumoral. Si vamos a la sintomatología, en general las manifestaciones clínicas son bastante parecidas. Fíjense que la debilidad, la fatiga, la anorexia, la pérdida de peso, las alteraciones digestivas, náuseas, vómitos y diarrea, y las neurológicas y las inmunes, son bastante similares tanto en la insuficiencia suprarrenal primaria como en la secundaria. Es decir, donde no hay cortisol y en la que no hay ACTH. Ahora, si yo quiero diferenciar alguna de las dos, voy a tener en la primaria más hipotensión ortostática, más hiponatremia, más hiperpotasemia, acidosis metabólica e hiperpigmentación, ¿sí? Es lo que conocemos como enfermedad de Addison, ¿no? Insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, en un paciente que yo tengo una sospecha de insuficiencia suprarrenal porque tiene hipotensión, porque tiene un sodio bajo, porque tiene un potasio alto, acidosis metabólica, una de las cosas que más frecuentemente voy a tener como diferencia, y lo voy a encontrar como diferencia, es la hiperpigmentación, que sí no lo voy a encontrar nunca en la insuficiencia suprarrenal secundaria. Recuerden ustedes que cuando, digamos, no hay producción de cortisol y solamente hay ACTH, digamos, los principales mecanismos por los cuales se producen la hiperpigmentación es por un aumento excesivo de la melanocito estimulante. Al no haber un cortisol que sea inhibitorio de la MSH, voy a tener un aumento no tan solo de la ACTH, sino también concomitantemente de la MSH. En el caso de la insuficiencia secundaria, al no tener producción de ACTH, tampoco voy a tener de MSH, es decir, melanocito estimulante. Por lo cual, en la insuficiencia adrenal secundaria no voy a tener hiperpigmentación, ¿sí? No voy a tener hiperpigmentación. Pero en este caso, en la secundaria, sí voy a tener probablemente diabetes insípida por su relación de producción con, digamos, la ADH, con la hormona antidiurética, ¿sí? Y sí voy a tener amenorrea, hipogonadismo, hipotiroidismo secundario, cefalea y alteraciones visuales, ¿sí? Son más frecuentes. ¿Cómo hacemos para saber si tenemos una insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria o terciaria? Bueno, obviamente, la primera definición es saber si tengo insuficiencia suprarrenal. Es decir, si yo tengo un cortisol muy bajo en sangre, tengo un sodio muy bajo y un potasio muy alto y tengo hiperpigmentación, tengo una insuficiencia suprarrenal primaria, o la sospecho por lo menos, pero no tengo hecho el diagnóstico. Lo que voy a hacer es, obviamente, digamos, medir inicialmente el cortisol, o lo que se llama el cortisol libre urinario. Le hago juntar al paciente orina por 24 horas, le mido el cortisol libre urinario, y si ese cortisol urinario está muy bajo, el segundo paso es medir ACTH
para saber si el mecanismo de insuficiencia suprarrenal es primario, es secundario o terciario. Si yo tengo una CTH anormal o elevada, obviamente voy a tener una insuficiencia adrenal primaria. Si no tengo ACTH, o puedo tener una insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria, ¿sí? CRH no se mide por los valores mínimos que se dosan en sangre, pero al menos voy a saber si yo doso la ACTH, ¿sí? Si yo doso ACTH y no tengo adenocorticotrofina circulando en sangre, significa que tengo insuficiencia suprarrenal, al menos secundaria o terciaria. Ahora, sí, como mecanismo productor de la insuficiencia suprarrenal. La única, digamos, forma de saber si yo tengo una insuficiencia suprarrenal terciaria, es haciendo una prueba que se llama la prueba de la CRH, es decir, la prueba de la corticotrofina. ¿Sí? Esta prueba lo que se hace es medir un basal de ACTH en el paciente, inyectarle hormona corticotrófica y después volver a medir la ACTH. ¿Sí? Si la glándula está intacta y el estímulo de la CRH que yo le inyecté produce una elevación de ACTH, significa que el problema es hipotalámico, no hipofisario. Y ahí voy a tener el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal terciaria. Entonces, para el de la primaria medimos el cortisol libre urinario, para la secundaria medimos la ACTH, pero no voy a saber si es hipofisaria el déficit o hipotalámico. En ese caso, si yo tengo un déficit de ACTH, lo que voy a hacer es hacer, en el caso del terciario, para definirle una prueba de CRH que me va a definir si es primaria, secundaria o terciaria. ¿Sí? Bueno, es un poco, fíjense, la lesión de las suprarrenales, una tomografía, ¿sí? Esto es una lesión suprarrenal y esto es un aumento, una hiperplasia de la glándula suprarrenal. Bueno, esto es un poco de fisiología, ustedes ya conocen esto, a partir del hipotálamo, la producción de corticotrofina y vasopresina, en la hipófisis la ACTH, y en la corteza suprarrenal el cortisol. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que habíamos visto hace un ratito. Recuerden ustedes que esto es una síntesis donde hay una disminución no tan solo de la producción de esteroides, sino también de los mineralocorticoides. En este caso, el de los mineralocorticoides como la aldosterona. Recuerden que, volvemos una, recuerden ustedes que la glándula suprarrenal, de acuerdo a la zona, ¿sí? De acuerdo a la zona, fíjense, en la zona de la corteza que involucra todo esto, en la zona de la corteza tenemos una zona glomerular, una fasciculada y una reticular, donde cada una tiene una producción definida. Mineralocorticoides en la glomerular, glucocorticoides en la fasciculada, y en la reticular andrógenos. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la zona glomerular, ¿sí? Los mineralocorticoides, la aldosterona, es una de las sustancias que es el camino final del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, es la última hormona en producirse y es la que produce, ¿no es cierto?, la reabsorción de sodio, la excreción de hidrogeniones, y está regulada por el sistema renina-angiotensina, es decir, que si cualquier alteración a nivel de la aldosterona, ¿qué es lo que va a producir en general? Un aumento de la reabsorción de sodio y una disminución en la reabsorción de sodio y un aumento en la absorción del potasio, ¿sí? Lo que conocemos como hiperaldosteronismo o síndrome de Cohn. En el caso del déficit corticoideo, ya lo vimos, el síndrome de Cushing, ¿sí? Que lo diferenciamos de la enfermedad de Cushing
en el sentido siguiente: el síndrome de Cushing es el déficit corticoideo estricto, es decir, la producción disminuida de cortisol y sus distintas formas. ¿Tá? El cortisol es una hormona hiperglucemiante que estimula la gluconeogénesis, proteólisis, lipólisis, es antiinflamatorio, es inmunosupresor y presenta resistencia al estrés. Cuando yo pierdo capacidad para producir cortisol, entonces lo que voy a tener es hipoglucemia, disminución de mi producción de, digamos, del metabolismo de la glucosa, hipotensión y, digamos, déficit en el sistema autoinmune, en el sistema fundamentalmente que tiene que ver con las células B y células T, porque los dos sistemas están comprometidos, y una disminución de la resistencia al estrés. La diferencia con la enfermedad de Cushing es simplemente que en este caso es dependiente de la producción de cortisol desde la glándula suprarrenal, y en la enfermedad de Cushing la diferencia está en que no hay una producción adecuada de ACTH, ¿sí? En este caso el problema es la producción de cortisol a partir de la zona fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal, y no un déficit de ACTH, ¿sí? Y después tenemos obviamente los que tienen que ver con la zona reticular, la producción de andrógenos, ¿sí? La dehidroepiandrosterona, ¿sí? Que es aquella hormona que define las características sexuales secundarias, ¿sí? Y provoca el síndrome adrenogenital cuando está en falta. La función de la médula, que es la otra parte de la glándula suprarrenal, que digamos, está formada por células cromafines, produce las catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina. La patología que va a producir en exceso estas hormonas se conoce con el nombre de feocromocitoma. ¿Por qué se le conoce así? Porque es un tumor productor de hormonas vasoactivas, ¿sí? Catecolaminas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Efecto simpático mimético, vasoconstricción, aumento de la presión arterial y efecto hiperglucemiante, similar, en menor intensidad, pero similar al de los esteroides. Esto es un poco para hablar mucho más puntual del síndrome y de la enfermedad de Cushing. Fíjense ustedes que en las características clínicas del paciente que tiene síndrome de Cushing, ¿no? La plétora facial, la cara de luna llena, la jiba dorsal, piel fina. Lo que no vemos es que está detrás la osteoporosis y por ende las fracturas patológicas, la obesidad central, las estrías abdominales purpúreas, ¿sí? La hiperglucemia, la hipertensión, es decir, todo aquello que tiene que ver con el hipercortisolismo, ¿sí? Causas habituales: tumor productor de ACTH, tumor suprarrenal, tumor hipofisario productor de ACTH, que en este caso estaríamos ante una enfermedad de Cushing, y tumores extra glandulares suprarrenales que pueden estar producidos a partir de tumores. El tumor broncogénico, el tumor pulmonar, es una de las causas justamente que puede producir cortisol o ACTH-like, es decir, hormona ACTH, que pueda producir como consecuencia un estímulo sobre la producción de cortisol y generar la misma sintomatología. Hay distintas pruebas, hay pruebitas para definir cuáles son digamos, cuál es el origen de la producción excesiva de cortisol. Una de las pruebas más conocidas de cribado es la administración de dexametasona, que en general lo que se hace es determinar el cortisol a las 8 de la mañana y el resultado, y después medir obviamente el resultado del cortisol. En general, 1 miligramo de dexametasona debiera en condiciones normales, disminuir el cortisol en sangre por debajo de los 2 miligramos por decilitro, cosa que en situaciones no fisiológicas no sucede. Entonces, en ese caso, ya tenemos definido parcialmente, digamos que hay una respuesta anormal a
digamos, a la inhibición por dexametasona del cortisol, y en ese caso sí ya vamos a otras pruebas, a la medición de ACTH en primer lugar, para definir si es que la producción de ACTH si está elevada, está normal o disminuida, y a partir de ahí definir si yo tengo una producción excesiva de ACTH con un cortisol libre urinario elevadísimo y donde no tengo una inhibición de dexametasona, lo primero que voy a buscar es una patología tumoral a nivel de la hipófisis, probablemente un tumor productor de ACTH. Entonces, una vez confirmado, determinamos el nivel de ACTH, y si no está suprimida, hay que diferenciar, obviamente, ahora entre un adenoma hipofisario productor de ACTH, 85%, o un tumor productor ectópico, 15%. Esta diferenciación a veces es realmente muy difícil, porque no hay otras pruebas que nos permitan llegar a un diagnóstico en algunos casos. Pero si miramos aquí esta parte del slide, la situación fisiológica convencional es producción de CRH en hipotálamo, producción de ACTH a nivel hipofisario y cortisol a nivel de las suprarrenales. Esto es lo normal. Esto es lo que sucede en todos nosotros en condiciones fisiológicas. Ahora, si yo tengo una enfermedad de Cushing, significa producción excesiva de ACTH y de cortisol como consecuencia, voy a tener un adenoma hipofisario productor de ACTH, como consecuencia una excesiva producción de cortisol a partir de la suprarrenal, ¿sí? Entonces aquí, ACTH elevada, cortisol libre urinario elevado, resonancia magnética, tumor de la hipófisis. ¿Está? Ahora, si yo tengo una producción disminuida de ACTH, ¿sí? Disminuida de ACTH, significa que algo le está inhibiendo. Y yo tengo un cortisol libre urinario muy elevado. Es decir, tengo un cortisol elevadísimo, pero tengo una ACTH disminuida, ya sea de forma total o parcial. Significa que el problema ya no está en la hipófisis. Es probable, altamente probable, que yo tenga un problema a nivel de la glándula suprarrenal, donde estoy produciendo una enorme cantidad de cortisol, y eso me actúa como mecanismo de feedback negativo tanto sobre ACTH como sobre la producción de CRH. Entonces, cortisol muy elevado, cortisol libre urinario elevadísimo, con ACTH disminuida o abolida, y eso es un tumor de la glándula suprarrenal prácticamente diagnóstico, ¿sí? Ahora, el problema más serio se nos plantea cuando tenemos una secreción ectópica de ACTH. ¿Por qué? Porque yo voy a tener aquí un aumento ectópico de ACTH que en las pruebas me va a figurar como elevada. Entonces, si me figura como elevada, puede ser también un tumor productor a nivel hipofisario. Ahora, si la resonancia de hipófisis es negativa, ¿sí? La resonancia hipófisis es negativa, y yo tengo una elevada concentración de cortisol en sangre y una ACTH muy elevada, significa que no está inhibida, voy a empezar a pensar y a buscar otras causas para la producción de ACTH exógena, ¿sí? Es decir, condición fisiológica, tumor productor de ACTH con aumento del cortisol, ¿sí? Enfermedad de Cushing. Síndrome de Cushing por hipercortisolemia a punto de partida de la glándula suprarrenal. Entonces aquí voy a tener ACTH disminuida. Todo lo contrario a la enfermedad de Cushing, ¿sí? Estas dos situaciones son bastante fáciles de diagnosticar. El problema se genera aquí, vuelvo a insistir, donde yo tengo una ACTH alta con un cortisol alto. ¿Tá? En esta condición vamos a tener que agudizar un poquito nuestros conocimientos y utilizar métodos diagnósticos de imágenes probablemente para buscar dónde está el origen de la producción exagerada de ACTH. En algunas, digamos, sustancias, en las sustancias cromafines, órganos de Zuckerman, es decir, en algún lugar en el retroperitoneo, en algún otro, en el pulmón, en algún otro lugar está
se está produciendo una hormona excesiva de ACTH, una vez obviamente que ya descarté las otras posibilidades. Bueno, esto es un poquito un resumen de lo que les acabo de comentar. Bueno, pasamos ahora a otra parte de las alteraciones metabólicas y que tienen que ver con todo lo relacionado con el metabolismo fosfocálcico, que algo dijimos al principio, la producción de paratormona, la producción de calcitonina, la vitamina D y la participación de todas estas hormonas en la absorción a nivel intestinal del calcio. Recuerden ustedes que si bien el calcio es ingerido en distintas formas y absorbido a nivel intestinal, si no hubiera los mecanismos adecuados para su absorción, el calcio seguiría su camino de largo. Dentro de los mecanismos que tenemos como participantes en su absorción, la vitamina D2, la vitamina D3, que las ingresamos en la alimentación, o que las producimos a través de la estimulación de los rayos ultravioletas, a través de la piel, como kilomicrones, previtamina, vitamina D3 y después las vitaminas D2 y sus efectos a nivel de grasa, a nivel del hígado, etc. Y además, como participante necesario en la absorción del calcio, ya sea a nivel intestinal, ya sea a nivel del riñón, y como inhibitorio de la glándula paratiroidea, y en la remodelación ósea, todos estos elementos hacen de la vitamina D uno de los elementos fundamentales de la dieta, ¿sí? Ya sabemos que tiene, digamos, transformación a nivel renal a través de la alfa-hidroxilasa, en sus formas precursoras, y que participa activamente, como les decía recién, en la absorción del calcio y en la eliminación del fosfato, ¿sí? Todo esto tiene un solo fin, en realidad, y que es producir o mantener una adecuada homeostasia ósea, ¿sí? Una adecuada homeostasia ósea. Entonces, a nivel del intestino se absorbe más o menos un 20% del calcio y el 60% del fósforo de los alimentos. En el riñón se produce reabsorción tubular distal del calcio y proximal del fósforo, ¿sí? Es decir, en el túbulo distal se reabsorbe calcio y en el túbulo proximal se reabsorbe fósforo. Ya vamos a ver qué importancia tiene eso también, fundamentalmente en el paciente que entra en disfunción renal. La vitamina D3 también tiene una participación muy importante porque limita la actividad de la paratormona, ¿sí? Recuerden ustedes que la paratormona es una hormona que tiene una participación muy importante en la remodelación ósea. Entonces es fundamental que esté controlada de alguna manera y la vitamina D3 realiza perfectamente ese control. Bueno, hablando ya de las manifestaciones clínicas de la patología, ¿sí? De la patología del hiperparatiroidismo, es decir, los aumentos excesivos de la producción, podemos hablar de varias formas de presentación. Dentro del hiperparatiroidismo tenemos el primario, el secundario y el terciario. El secundario y el terciario se parecen bastante porque están relacionados directamente, o en la mayoría de los casos, con patologías renal asociadas. En el caso primario, está relacionado directamente con la producción excesiva de hormonas paratiroidea, ¿sí? Donde las alteraciones, digamos, más importantes que se producen van a ser disminución del fosfato sérico, con una PTH totalmente elevada y una vitamina D también aumentada con mecanismo protector. ¿Cuáles son las causas
más comunes del hiperparatiroidismo primario. Dentro de las más comunes están los adenomas, ¿sí?, propios de la glándula, la hiperplasia paratiroidea, y en algunas situaciones donde hay neoplasias endocrinas múltiples, ya sea la tipo 1 o la tipo 2, que están involucradas en la producción excesiva de hormona paratiroidea, de PTH, y que tienen asociación con defectos genéticos, ¿sí? ¿Cuáles son los hallazgos más comunes? El adenoma único, en el 80%, la hiperplasia difusa se llevan el 10 a 15% restante, y sumando entre el adenoma y la hiperplasia difusa más o menos un 95%. Es decir, que para el resto de la patología, adenoma múltiple, es decir, en varias de las glándulas paratiroideas, nódulos o adenomas, es un 4%, y fíjense que el carcinoma, por suerte, es solamente un porcentaje muy bajito, que es alrededor del 1%. Y más o menos el predominio de edad es los 40 años, entre los 40 y los 50 años. ¿Cuáles son las consecuencias de la hiperproducción paratiroidea? Generalmente tiene relación directa con la actividad neuromuscular, ¿sí? Debilidad muscular, fatiga, mialgia, parestesia, es decir, síntomas neurológicos, pero relacionados directamente con la actividad muscular, y en algunos casos de tipo neurológico o neuropsiquiátrico, podríamos decir. Pérdida de memoria, demencia, neurosis, delirio, episodios psicóticos, confusión, hasta llegar al estupor y coma en el caso de la hiperproducción excesiva, ¿cierto? Los menos sintomáticos van a tener solo fatiga, insomnio, depresión, pérdida de memoria, ¿sí? A nivel intestinal, la constipación es uno de los síntomas más comunes. A nivel renal, los cálculos renales. Recuerden que este hiperparatiroidismo primario, una de las cosas con las cuales cursa justamente es una elevada concentración de calcio. Ese calcio, si no va a la remodelación ósea, no tiene muchos otros lugares a donde ir, y entonces va al riñón produciendo cálculos reiterados, repetitivos, pacientes que tienen litiasis renal persistente, y consecuencia de ellos, digamos, producción alterada deterioro, perdón, de la función renal y fallo renal al final del camino. A nivel óseo, la más común, la osteitis fibrosa y la osteoporosis, ¿sí? La gran remodelación ósea con un calcio circulante muy alto, que generalmente por encima de los 14 miligramos por decilitro, produce un release muy alto, muy elevado de hueso, y eso genera también debilidad y como consecuencia también fracturas patológicas. A nivel cardiovascular no son menores las consecuencias: hipertensión arterial, síndrome de QT corto, es decir, se acorta el tiempo entre la onda Q y el final de la onda T, ese tiempo que normalmente tiene que ser entre 0,28 y 0,44 segundos, disminuye por debajo de los 0,28 segundos. Y consecuencia de ello, arritmias cardíacas. En el otro lado, digamos, en el opuesto, tenemos el hipoparatiroidismo, donde, digamos, la causa, no la causa, sino la consecuencia va a ser la hipocalcemia, ¿sí? Y como efecto secundario a la hipocalcemia, las formas de presentación de dos características muy importantes de la clínica, donde vamos a tener el signo de Chebostek, ¿sí? Donde hay, digamos, tetania a nivel del músculo macetero, ¿sí? Se estimula el músculo macetero, y este músculo se contrae activamente y se queda contraído permanentemente, ¿sí? Con lo que se conoce como signo de Chebostek a nivel de la cara. Y el signo de Trousseau es el equivalente, pero en los miembros superiores, donde hay contracción patológica de la mano, de los dedos, producto también de
la hipocalcemia. El Chevostec lo podemos conseguir solamente estimulando el macetero para que se contraiga, que en condiciones normales, no dándole la presión al paciente por encima de la presión diastólica, no necesariamente tiene que ser tomarle la presión por encima de la presión sistólica inicialmente, después liberamos el manguito, lo dejamos comprimido durante 30 segundos, hasta 2 minutos, y en general en situaciones donde hay hipocalcemia va a aparecer la tetania, conocida como signo de Trousseau, ¿sí? Eso tiene que ver con hipocalcemia que generalmente están por debajo de 6,5 miligramos por decilitro. Bueno, y dentro de las causas más comunes, la cirugía de la resección de la tiroides es una de las más comunes, ¿sí? Se lleva, les diría que más del 80% de las causas. Después la radioterapia, y muy lejos el resto de las causas, digamos, ¿sí? Hoy por hoy, la cirugía resectiva de tiroides, o de paratiroides, en el caso de que haya un tumor de paratiroides, se lleva la mayoría de las causas por las cuales se produce hipocalcemia crónica con hipoparatiroidismo y como consecuencia de ello tetania. Estos pacientes necesitan aporte crónico de calcio, vitamina D3, magnesio, calcitriol en forma crónica. Un segundo. Un tema que no quería dejar de darles, que es que en general no le damos mucha relevancia. Bueno, quería hablar de diabetes. Diabetes es un tema bastante trillado, ustedes lo manejan bastante bien y lo conocen, pero la diabetes en la embarazada es una complicación no tan infrecuente, y no tan solo que no es tan infrecuente, sino que las consecuencias a largo plazo también son malas, en el sentido de que un porcentaje alto de las pacientes que hacen diabetes gestacional, digamos, en el tiempo, habitualmente hay un 10% que a los 5 años se convierten en diabéticas. Entonces, solamente como reseña y para recordarles, las pruebas que hacemos para la diabetes gestacional, los test de tolerancia a la glucosa, en las pacientes que tienen glucemias normales, se hace a las 24 o a las 28 semanas, y debieran repetirse a las 32 a 36 semanas, ¿sí? Las pruebas de rigor, entonces a las 24 o 28 semanas y a las 32 o 36 semanas. Digo esto porque es importante, y vuelvo a insistir, en general en mujeres que tienen más de 35 años, con embarazos que pueden ser de bajo, de mediano, de alto riesgo, pero que tienen familiares con diabetes mellitus, diabetes gestacional previa, chicos que ya tuvieron con niños de más de 4 kilos en embarazos previos, y en mujeres que con índices, fíjense que con índices de masa corporal solamente de más de 30, es decir, no son hiperobesas, sino son pacientes que tienen obesidad grado 1, estos antecedentes son los que en general uno tiene que tener en cuenta en el caso de la diabetes gestacional como una premisa en la mujer embarazada. ¿Cuáles son las complicaciones? Fíjense que para la madre puede estar asociado a presión sanguínea elevada, asociado a cuadros de preeclampsia o eclampsismo, y diabetes tipo 2. Más del 70% tiene probabilidad de ser diabéticas dentro de los 10 años, ¿sí? Y para el bebé, obviamente, nacimientos prematuros con malformaciones, insuficiencia respiratoria, muerte fetal, macrosomía, bueno, inducir que el parto termine en cesárea,
bueno, alteraciones del metabolismo, convulsiones. Y en los niños, fíjense que obesidad y diabetes tipo 2 del adulto, más del 60% de probabilidad. Es decir, que no es menor el dato de cuando vemos una mamá que tiene alteraciones en la glucemia, hacerle las pruebas para definir si tiene diabetes gestacional o no, y hacer el seguimiento correspondiente y el tratamiento que corresponde. Y creo que, si mal no recuerdo, serían una de las últimas. Déjenme ver un segundo, sí, creo que es. Estamos terminando, chicos, ya falta menos. Y para terminar, hablar de enfermedad tiroidea. Ustedes saben que anatómicamente la enfermedad, las tiroides están ubicadas por delante de la tráquea, es una glándula pequeña, de entre 20 gramos, 25 gramos, tiene dos lóbulos, un istmo, a veces una pirámide, lo que se llama la pirámide de la Alouette, anatómicamente, y que tiene una función fundamental. ¿Sí? Con la producción a nivel medular de la calcitonina y a nivel de los acinos de T4 y T3, tiene una participación muy importante en el sistema metabólico, fundamentalmente en el manejo de los lípidos, ¿sí? Básicamente. Cuando hay una alteración de los lípidos como hallazgo, digamos una dislipidemia primaria o una dislipidemia mixta, por ejemplo, aumentos de colesterol, triglicéridos, etcétera, y sus distintas variantes, tenemos que pensar en que hay alguna posibilidad de que el paciente tenga una enfermedad tiroidea. Predominantemente una enfermedad que está prácticamente dominada en cuanto a género por el sexo femenino, y donde la patología en general está en su mayor parte digamos, producida por alguna causa de origen autoinmune, fundamentalmente. Las otras causas son bastante raras. Hay formas de presentación, digamos, en exceso, donde hay hormonas de producción en exceso, lo que conocemos como hipertiroidismo, es decir, hay un aumento excesivo de la producción de hormonas tiroideas en detrimento de la producción de hormonas tiroestimulantes. Entonces vamos a tener una elevación muy importante de T3 y de T4 con una disminución muy importante de TSH. La patología más común de presentación, lejos de la enfermedad de Graves, ¿sí? Lo que conocemos como hipertiroidismo primario. Y en este caso la consecuencia más importante, digamos, es que hay producción autónoma de T3 y de T4 y que no responde al comando inhibitorio de la TSH. Entonces puede ser dentro de las causas, como les había dicho, enfermedad de Graves-Bácedo, bocio difuso, donde hay oftalmopatía, dermopatía, mixedema pretibial, el bocio multinodular tóxico, son bocios, digamos, con varios nódulos, es un bocio importante con varios nódulos, donde no hay patología ocular ni mixedema. Después tenemos el adenoma tóxico, enfermedad de Plummer, que se llama, que es un nódulo autónomo hiperfuncionante, que, como les decía, se conoce como enfermedad de Plummer, y es muy poco frecuente, pero cuando está presente, es muy fácil de diagnosticar porque aparece como una imagen hiperfuncionante en la glándula en el centellograma tiroideo. Después las otras patologías, la tiroiditis aguda o supurada y la subaguda, que no se conoce muy claramente, no se tiene en cuenta, digamos, en conocimiento claro, digamos, cuál es el origen, pero en la aguda o supurada hay de inicio patología viral como causa, y me ha tocado ver en algunos casos patología infecciosa bacteriana, estafilococo, uno de los implicados, pero siempre en pacientes que tienen algún inmunocompromiso, no hay, en general, son de muy baja porcentaje de presentación y el paciente tiene alguna patología
digamos, inmunológica de base con disminución de sus defensas. La granulomatosa de Decker-Vein, más rara todavía, y la linfocítica indolora también, por Rieder. Dentro de las causas del hipotiroidismo, es decir, el fenómeno opuesto al hipertiroidismo, creería que no equivocarme en decir que la tiroiditis Hashimoto se lleva la mayor parte de la casuística. La otra causa, que no es menos frecuente, es la resección quirúrgica de la glándula tiroidea, que tiene que ver con patología tumoral, ¿sí? Obviamente que en ambos pacientes la sintomatología es diferente por el origen, pero la consecuencia definitiva en ellos es que necesita reposición de hormonas de forma permanente, es decir, de por vida. Y para este cuadro, como para presentarles una diferencia entre una cosa y la otra, ¿sí? Cualquiera sea la causa, pero en el hipotiroidismo, la sintomatología más común tiene que ver con la debilidad generalizada, el cansancio, letargia, debilidad muscular, astenia, depresión, síntomas psiquiátricos, exceso de peso o aumento rápido de peso, o la dificultad para poder descenderlo, patología muscular. En el hipotiroidismo no es infrecuente la miopatía hipotiroidea, como una consecuencia directa del efecto, digamos, del déficit de hormonas tiroideas para estimular la capacidad muscular, y así con todos los órganos que tienen que ver con el metabolismo, inclusive con la formación de las faneras, por ejemplo, las uñas son quebradizas, se cae el pelo, es decir, una de las principales consecuencias por las cuales los pacientes consultan justamente es eso. La constipación, caída de cabello, el cansancio severo y el deterioro y la caída del pelo y de las uñas, ¿sí? Otras consecuencias también frecuentes es la bradicardia, ¿sí? Y la hipertensión con diferencial a predominio diastólico, sistodiastólico, es decir, donde hay una diferencial muy amplia, ¿sí? Es decir, podemos tener presiones arteriales normales, 120, 60, es decir, una diferencial muy alta, ¿sí? Eso es en general en el hipotiroidismo. Como contrapartida, en el hipertiroidismo es aquel paciente que está ansioso, inquieto, hiperactivo, permanentemente irritable, no puede dormir, tiene insomnio porque no puede descansar, está taquicárdico casi en forma permanente, y la taquicardia y toda esa hiperactividad lo lleva también a la fatiga, pero por otras razones, digamos, ¿no? Donde también podemos tener exoftalmia, que no es de las formas de presentación más frecuentes, pero el exoftalmos es una característica, ¿sí? En la forma de presentación, piel caliente y húmeda, taquicardia, temblor fino, etc. Y eso sería todo, chicos. Abierto a las preguntas. Después de, no sé si se me quedaron dormidos. No, profe, estuvo muy buena la clase. Digamos, fue bastante complejo porque son muchos temas, obviamente quedaron un montón afuera, pero me parece que los temas más importantes y los no tan trillados que había que ver por ahí son estos. Hay muchas otras cosas más que se podrían haber dado, pero me parece que estos son los temas más importantes, por lo menos para que les sirva de guía, al menos para encarar el estudio de la patología endocrina cuando se pongan a leer, ¿no es cierto?
Bueno, escucho preguntas, chicos. Espero no haberlos cansado, aunque fue bastante larga la cosa. ¿Nadie va a preguntar nada? Profe, buenísima la clase. Quería consultarle Sí. En cuanto al examen físico, como lo más importante sería el tema de palpar tiroides y Sí. otras cosas más importantes para el examen físico, ¿qué serían dentro del No, endocrino? recuerden que en digamos, buena tu pregunta, me hiciste acordar. Dentro de las pocas cosas que uno puede hacer, digamos, como parte del examen neuroendocrino, también del examen general, digamos, sistémico, la palpación de la glándula tiroides tiene que ser una constante en el examen físico. ¿Por qué digo esto? Porque ya no vemos, prácticamente es excepcional ver los pacientes que venían años con bocios enormes, es decir, glándulas muy aumentadas de tamaño, llenas de nódulos, es decir, es muy raro ver eso. Y si no buscamos la patología muy puntualmente, no la vamos a encontrar nunca. Entonces, el examen físico de la glándula tiroides, ya sea por la maniobra que quieran, ¿sí? Por las maniobras anteriores, las maniobras posteriores, la variante Krail, es decir, cualquiera de ellas, no hay, pero siempre hacerla, es decir, escoger una maniobra, así como escogemos una maniobra para palpar el hígado, también escoger alguna de ellas para palpar la tiroides. Personalmente yo uso siempre las maniobras anteriores, con la variante de Krail, que es usar el dedo pulgar para correr, lateralizar la tráquea, y así exponer los lóbulos laterales de un lado y del otro, y palpar con el pulgar que me queda libre, para poder ver si hay nódulos, o si hay malformaciones, o si hay alguna patología que me indique que hay alguna cosa que está anormal en la glándula. Fuera de eso, sí, es verdad, en el examen físico general podemos encontrar cosas que tengan que ver con patología tiroidea, pero ya es más general, digamos, y ahí tendré el abanico de posibilidades diagnósticas para definirlo. Y hasta por ahí inclusive no hacer un examen de laboratorio, difícilmente puedas llegar al diagnóstico definitivo, ¿cierto? Pero en el examen físico puedo encontrar algunas cosas que me lleven a definir el diagnóstico. La exoftalmía, la acropaquía, la alteración en las uñas, lo que el paciente refiere. Es decir, en esto es muy importante el interrogatorio también. Si el paciente cuenta todo esto que les digo, caída del cabello, constipación, astenia, cansancio, debilidad, dolores musculares, etcétera, de arrastre, digamos, dificultades para perder de peso, etcétera, todo ese diagnóstico sindrómico nos puede ayudarnos digamos, a definir la patología. Pero sí, es verdad que no hay muchas otras cosas que uno pueda hacer desde el punto de vista del examen físico, más allá del general. Claro, bueno, genial, gracias. Bueno, niños, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más va a preguntar? Estamos tímidos. Tengo una pregunta. Para lo que es el tratamiento de una insuficiencia córtico-suprarrenal aguda, o Sí. sea, ¿hay tratamiento para eso o directamente es? Sí, porque tenés en el déficit agudo, sí, los esteroides, la hidrocortisona, esa es la mejor droga, ¿sí? Porque es la droga de reemplazo directo, ¿sí? Eso en el paciente, porque generalmente estos pacientes cuando llegan muy mal realmente, y llegan hipotensos, inclusive algunos en shock, entonces hay que ingresarlos, hay que internarlos, ponerles vías, hacerle corticoide endovenoso, hasta que empiezan a repuntar. Una vez que mejoran, ya después se pueden ir y hacer tratamiento ambulatorio, y viene la hidrotisona, que es la hidrocortisona oral, que se puede dar por boca también, y se le va ajustando la dosis de acuerdo al requerimiento. Obviamente dependiendo de cuál sea la causa, ¿no?
de cuál sea la causa de la insuficiencia. Pero sí, el tratamiento es ese. Buenísimo, gracias. Pero si yo termino, papá. Papi, ya terminaste. Estoy en eso. No. Seguime charlando. Pero está bien. Bueno, chicos, hasta aquí Profe, llegamos. Yo te voy a dar chocolate. Hay una Sí. pregunta en el chat. A ver, para que no veo. Dice, ¿cómo es el abordaje en los pacientes con obesidad? Preguntó Alexis. En los pacientes con obesidad. Sí. ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta. A ver. Para ahí tengo el chat. A ver. Abordaje en los pacientes con obesidad, dice Alexis. ¿En qué sentido, Alexis? Abordaje, no entiendo la pregunta. ¿Abordaje en qué sentido? No puso más nada. Hola. Ah, desde lo hormonal. Bueno, dependerá de cuál sea la causa de la obesidad. Digamos, puede ser que tengamos un paciente con alguna patología hormonal corticoidea, un síndrome de Cushing o una enfermedad de Cushing. El abordaje es el mismo, es decir, es el llegar al diagnóstico de la obesidad, el diagnóstico del origen de la obesidad. Es decir, si es una obesidad ginecoide, si es una obesidad androide, si tiene que ver con alteraciones hormonales o no. Digamos, es buscar eso, digamos, patología endocrina, si es que la hubiera, como diagnóstico inicial, que no siempre llegamos al diagnóstico, digamos, con patología endocrina, ¿no? Digamos, la obesidad es si bien es una patología muy frecuente hoy, no siempre hay una causa hormonal como consecuencia, como origen, digamos, de la obesidad, ¿sí? Obviamente que uno siempre lo busca, ¿sí? Eso es así. No sé si contesto la pregunta. Pero lo que voy es que la búsqueda de la alteración hormonal siempre en todos los pacientes es la misma, con obesidad o sin obesidad. No es que la obesidad nos va a llevar a buscar a otras causas. En general, siempre la obesidad va acompañada de alguna otra sintomatología que nos puede dar una pista de cuál sea el problema que lo está generando. ¿Sí? No sé si se entendió. Sí, bueno, ahí veo que se puede encontrarse la TSH elevada con la T4 normal o siempre ascienden o descienden juntos. No. Lo que conocemos como patología subclínica, justamente se trata de eso. Es decir, yo puedo tener en los estadios iniciales, por ahí no entré tanto en detalle, pero uno cuando entra cuando tiene una alteración hormonal, tiroidea fundamentalmente, pasa por distintas etapas. Hay 4 etapas o estadios, estadio 1 y 2, 3 y 4. El estadio 1 y 2 pueden ser subclínicos, donde yo puedo tener una TSH ligeramente elevada con una T4 normal, y en el estadio 2 una TSH un poquito más elevada con una T4 ligeramente disminuida. Y en ese caso estamos hablando de un hipotiroidismo subclínico. El paciente puede ser un hallazgo, el paciente puede no tener sintomatología alguna, y es real. Existe, lo vemos a diario, en consulta, digamos, en estudios de laboratorio buscando, digamos, causas de hipercolesterolemia o de dislipemia familiar o mixta, encontramos alteraciones de ese tipo, donde hay muy poca sintomatología, pero sí hay alteraciones de otra índole, fundamentalmente
por ejemplo, hipercolesterolemia, ¿no? Y eso nos da una pista de dónde puede estar el origen del problema, ¿sí? No, gracias a ustedes. ¿Algo más, chicos? Okay, ¿no? Lucía Antonella, sí, sí, después se los paso y lo suben ustedes, porque yo la verdad que no sé cómo subirlo. Pero sí, se los paso, así lo pueden subir. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Después les paso el Power, ¿sí? Estamos en contacto entonces. Suerte a todos, cuídense. Chao. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chicos, hasta luego. Profe.